Hola, sean bienvenidos. Encantado de conocerlos. ¿Preferirían ser un caballero o un peón de ajedrez? ¿A quién le gustaría ser peón? ¿Ustedes preferirían ser pobres o ricos? Sí, todos quieren ser líderes. Debemos ser líderes. Nacimos para ser líderes. Debemos encargarnos de nosotros mismos. ¿Cómo se le dice a alguien que está esclavizado? Se le dice prisionero. Ellos son capturados y esclavizados. Curiosamente, algunos prefieren ser esclavizados. Pensemos un momento acerca del significado de ser un líder. Los mejores cursos de maestría son en su mayoría ofrecidos por escuelas estadounidenses. Esas escuelas consideran como la cualidad más importante el liderazgo. Liderazgo. ¿Cómo vas a guiar a tus subordinados o asociados en el trabajo y cómo te vas a manejar a ti mismo? Por eso los mejores líderes del mundo son producidos por escuelas de maestría en Estados Unidos. Sí. Escuchen, les contaré de un profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, cuyo nombre es Robert Quinn. Él exploró el proceso de liderazgo impulsado internamente, por el cual se volvió famoso. El camino al liderazgo es un proceso de aprendizaje, crecimiento personal y finalmente la autotransformación. Así que simplemente subir de maestría no te define como un líder. No, no es liderazgo. Aunque estés en el puesto, no significa que seas líder. Un líder solo se forma cuando atraviesa un proceso de aprendizaje, crecimiento y cambio personal. Si no quieres aprender insistiendo y aferrándote a los viejos paradigmas, no eres líder. Por eso, nuestro seminario de Un Día y Academia del Éxito son oportunidades para que los individuos aprendan y crezcan. Si no aprendes, no adquieres conocimiento y no puedes crecer. No por estudiar una maestría serás un líder. Al adquirir conocimiento hay dos procesos, aprender y estudiar. El primero es aprender y no puedes simplemente detenerte ahí. Aprender es un proceso activo o pasivo. Es un proceso pasivo. ¿Alguien más te enseña? Por eso no puedes quedarte en solo aprender. ¿Qué necesitas? Estudiar. Estudiar es practicar. El proceso de aprender no toma mucho tiempo, pero estudiar o practicar sí. ¿Alguien aprendió a manejar con su esposo? Sí, los esposos discuten como locos al enseñar a conducir. Aprender solo toma unos minutos. Pisa suavemente el acelerador y acelera lentamente, lento. Gira lentamente a la izquierda para ir a la izquierda y derecha para la derecha. Solo toma 3 minutos enseñarlo. Pero aplicarlo es mucho más difícil. ¿Quién debe practicar? Tú, por supuesto. El maestro enseña, pero la parte de la práctica depende totalmente de ti. Esto es aprender y estudiar. En las Analectas de Confucio dice, el aprendizaje oportuno hace feliz a la gente. A partir de esa frase se formó el término aprender y estudiar. El aprendizaje oportuno hace feliz a la gente, dice la primera oración. Continuando, hay una escuela llamada Universidad Carnegie Mellon. En esa escuela estaba el profesor Randy Pausch. Que enseñaba informática. Luego sufrió un cáncer pancreático.
Su diagnóstico terminal le daba 6 meses. Luego del diagnóstico, ¿qué creen? Decidió que iba a dar su última conferencia. El título de la conferencia fue... que dice, realmente lograr tus sueños de infancia. ¿Para quién era la plática? Para sus estudiantes de la universidad. Él habló de alcanzar los sueños de infancia. Se refirió al llamado... primer pingüino. Él dijo, sé el primer pingüino. Se creó un término académico a partir de su conferencia Efecto Pingüino. El efecto pingüino surgió a partir de esto. Si ves un programa de animales en la televisión, puedes ver a los pingüinos apretados en grandes bloques de hielo. Los pingüinos no pueden volar. Así que para sobrevivir tienen que meterse al agua para cazar peces. Todos esos pingüinos están apretados en la Antártica. ¿Por qué se encuentran así? Deben nadar en el agua para cazar a los peces. Alguien los está esperando en el agua. Ballenas, tiburones, leones marinos. Saben que los pingüinos llegarán nadando hacia ellos. Esperan a que los pingüinos se sumerjan. Los pingüinos deben sumergirse en el agua para conseguir el sustento. Pero el agua es una trampa mortal, ¿no es cierto? Como han visto en los programas de animales, ¿qué pasa si uno se sumerge? Muchos otros pingüinos lo siguen. Una multitud de pingüinos se sumerge para confundir a los depredadores. Por eso, le decimos a alguien valiente, capaz de ir primero en situaciones impredecibles y sin garantía, que están llenas de peligro y riesgo, o séase, el primer pingüino. Los nombramos primer pingüino. El primer pingüino. A partir de este fenómeno se derivó el término efecto pingüino. Entonces, ¿quién debe ser el primer pingüino? Sí, exacto. Deben ser los líderes. Solo ellos son capaces. ¿Y qué nos dijo Randy Pausch? Que debemos ser los primeros pingüinos. Solo estos pingüinos tendrán éxito y alcanzarán aquello que soñamos en nuestra infancia. Esta es la esencia de la conferencia de Randy Pausch. Han venido a comprometerse a que serán líderes. Han decidido hacer este negocio multinivel que no tiene la mejor reputación. Por eso los califico como primeros pingüinos. ¿Quién está esperando en el agua? Ballenas asesinas y tiburones. Digamos que no eres su presa y atrapas con éxito a algunos peces en tu vida, lo que significa 20,000 al mes. Ay, para los que vienen por primera vez, si recuerdan solo una cosa, recuerden esta: capital. Si no te sientes feliz con tu situación actual, ¿a quién culpar? Tú eres culpable. Porque no tienes el capital adecuado. Claro, si tuvieras el capital suficiente, no serías infeliz. Por eso, en una economía capitalista, no puedes hacer nada sin capital. Ustedes vinieron aquí a escuchar esta conferencia y a reunirse con sus socios y patrocinadores. Todo para aumentar su capital. ¿Qué capital tienen los atomianos? Su red, sí, su red. Tus ingresos son determinados por el tamaño y la calidad de tu red. Puedes compararlo con una red de pesca. Tu red debe tener un tamaño específico. No importa si es grande, si está rota no tiene valor. Déjenme remarcar lo que determina la calidad de su red. Es la confianza. Joe Girard, una persona muy famosa, lo han invitado a la Casa Blanca en innumerables ocasiones. Ya adivinarán con seguridad su carácter y personalidad. Apenas se graduó de la secundaria.
y lo expulsaron por golpear a un profesor que lo menospreciaba. Desde entonces tuvo alrededor de 40 trabajos. A los 35 años se quedó sin un centavo porque lo estafaron. Cuando vio que su esposa e hijos morían de hambre en su casa, decidió que los iba a apoyar sin importar lo que sucediera. ¿No es admirable? Definitivamente noble. Así que se decidió a llevar el pan a la mesa. Sin embargo, estaba en aprietos porque no tenía dinero ni los recursos adecuados. Encontró lo que podía hacer. Podría ser vendedor o agente de seguros sin ninguna inversión. Entonces se volvió vendedor de autos. ¿Y qué pasó? Durante 12 años estuvo en el libro de récord Guinness. ¿Por qué? Alcanzó logros increíbles. Escribió libros que se volvieron bestsellers. Se volvió una celebridad e hizo apariciones en grandes corporaciones. Y hasta lo invitaron a la Casa Blanca. No fue el dinero lo que convirtió a este hombre en celebridad, sino su carácter. Este lo hizo famoso. Miren estos increíbles récords. ¿Cómo le fue? En algunos días vendía 18 autos. Los vendedores de autos logran vender varios autos al mes, pero Joe vendía 6 autos al día en promedio. Estos récords al día de hoy no han sido superados. El hombre que dejó la secundaria logró llegar al Salón de la Fama junto con Henry Ford, el rey de los automóviles. Observarán cuán importantes fueron sus logros. No pudo haber estado más comprometido con la venta de autos. Un día Joe fue al funeral de la madre de un amigo suyo, una situación triste. Al leer el panfleto conmemorativo de la fallecida que describía su vida y sus logros, se preguntó algo. ¿Cómo sabían cuántos de estos panfletos debían prepararse para el día de hoy? Le ganó la curiosidad, así que decidió preguntar cuántos panfletos prepararon. Le respondieron que prepararon 250 panfletos. 250 panfletos. Y recordó que uno de sus clientes era pastor y preguntó si el pastor asistía a distintos eventos como funerales o bodas. El pastor dijo que sí. Le preguntó al pastor cuántos asistentes hay en funerales y le dijo que como 250. 250. Luego fue a la boda de un amigo y vio cuando estaban repartiendo el pastel a todos los invitados. Se preguntó cómo saben a cuántos invitados darles pastel. Le preguntó al organizador de la boda cómo sabía que llegarían a 250. A partir de tanto suceso, nombró a este principio en su libro como la ley de los 250 de Joe Girard. ¿Qué significa? Las bodas y los funerales son eventos importantes en la vida de los humanos y los invitados a estos eventos deben tener relaciones muy cercanas con el titular. Entonces, llegó a la conclusión de que el número promedio de relaciones personales de un individuo es de 250. Luego, se dio cuenta que cometer un error con un cliente puede causar perder 250. Es una posibilidad. Él escribió que trataba a cada cliente suyo como si estuviera tratando a 250 clientes distintos. Sin embargo, al principio le era muy difícil. ¿Por qué? Porque unos se veían ricos y otros se veían pobres. No podía tratarlos igual. A los ricos los trataba mejor que a los que parecían trabajadores de la construcción. Dijo que le tomó al menos un año entrenarse para tratar a todos por igual. Él consiguió vender 6 autos en promedio al día y 18 en buenos días. ¿Hizo llamadas en frío? En realidad no. Casi no hizo llamadas en frío. La gente que le compraba autos pasaba la voz diciendo que le compraran a Joe. Todos acudían a comprarle. Si vendía 18 autos en un día de 8 horas, ¿cuántos vendía por hora? Más de 2 autos por hora. En menos de 15 años de trabajo ganó más de $100,000 al año. ¿Qué otros esfuerzos asumió después?
Dio conferencias en Ford, GM, Chrysler. El desertor de secundaria era muy popular. Todos buscaban sus consejos. Sí, esta fue su estrategia. Prestó más atención a los clientes después de la venta que durante. En cuanto un cliente compraba un auto, Joe se aseguraba de que el consumidor no se tuviera que preocupar por el auto. Por ejemplo, señor fulano, el automóvil necesitará después una pieza nueva aquí y otra por allá. O, señora, su auto nuevo necesitará servicio. En cuanto le compraban, cuidaba a sus clientes en el proceso. Sí. Cuando debían cambiar de auto, todos regresaban con él. Así cuidaba a sus consumidores. Su ley de los 250 se resume de voz a voz. Atomy también es un negocio de voz a voz. No hacemos publicidad, porque esta técnica hace posible que ustedes se conozcan. ¿Cuáles son las causas del éxito y respeto de Joe Girard? Él tenía el ardiente deseo de querer hacerlo sin importar qué sucediera. Además, tenía la actitud de ganar. Nunca estafó a sus clientes, fue íntegro y tampoco les dio problemas. Tomó seriamente la ley de los 250 y trató a sus clientes con atención. Nunca trató a alguien como cliente de paso, siempre los escuchaba. Él se repetía, toda la comunicación empieza con escuchar. Logré superar mi tartamudeo escuchando a la gente. Esto escribió en su libro. Él escuchaba y era honesto. Estas son frases famosas de Girard. Las ventas no es vender cosas. Un vendedor no vende cosas. ¿Qué vende? Se vende a sí mismo. Si el vendedor no gana confianza, no importa qué tan bueno sea lo que vende. Los clientes no le comprarán. Al final vendes tu personalidad. Las ventas es vender tu personalidad. Luego viene una cualidad extremadamente importante, la cual no puedo dejar de enfatizar a los atomianos. Siempre les repito, en su época, los vendedores de autos eran tachados de estafadores, ya que a menudo engañaban a sus clientes. Sin embargo, nunca lo vieron como estafador. ¿Por qué? No hizo nada de esto y pensó de esta forma. Él pensaba que si vendía un auto, por cierto, él era vendedor de GM, pensaba que si vendía un auto, creaba una oportunidad de trabajo para GM. Si GM vendía un auto más, un trabajador era contratado por un proveedor de materia prima para GM. Por tanto, cada vez que vendo un auto, contribuyo a crear empleos y a la economía de los Estados Unidos. Así que soy un patriota. Esa era su actitud y su inmutable filosofía. Nunca dejó de pensar en la venta de autos, pero siguió contribuyendo a la economía de su país. Esta mentalidad le dio una enorme confianza. Trabajó con mucha confianza y orgullo. No extraña que estuviera 12 años en el Guinness. Sus récords no se han superado. Él tiene otro consejo. Trabajar ciegamente te hará caer físicamente. Dijo, trabaja duro usando el cerebro. Adminístrate sabiamente. Mantente hambriento. Mantente tonto. ¿Steve Jobs se graduó de la universidad? No, señor. Dejó la escuela. Esas fueron sus palabras en la ceremonia de graduación de Stanford. Dijo, mantente hambriento, mantente tonto. Mantente hambriento, anhela con desesperación, como si estuvieras hambriento, desea desesperadamente. En otras palabras, ten un deseo ardiente. Y mantente tonto es no pensar demasiado. Mantente fiel a tu compromiso, con metas a largo plazo. No pienses mucho ni te pongas objetivos pequeños. Los líderes cumplen su palabra, aunque pueda traerles pérdidas. Sí, las cartas rojas traen supervivencia. Solo cuando estás dispuesto a sufrir pérdidas, tus líneas pueden sobrevivir. Si los líderes solo se preocupan por ganar, van a fracasar. Si no aceptan sus pérdidas, fallan. Esas personas no pueden ser líderes. Ser un líder no es un juego de niños. Ser líder
Es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y autotransformación. No puede ser líder muy rápido. Siguiente, la inutilidad. Todo se trata sobre la utilidad o la inutilidad. Suena paradójico, la utilidad de la inutilidad. Algo que parece inútil es de hecho útil. Esto viene en el libro de la Ética por Lao Tzu. Miren esta rueda. ¿El centro de la rueda está lleno o vacío? Vacío. Una rueda consiste en radios como estos y solo es útil cuando el centro está vacío. Es útil solo cuando el centro está vacío. Por lo tanto, esta rueda es útil gracias a su vacío inútil. Otro ejemplo. Cuando haces un tazón se extrae el medio. El medio es hueco. Gracias a que es hueco, es útil como tazón. Si estuviera lleno, no sería útil. Cuando construyes una casa, hay habitaciones de forma cuadrada con hoyos que van a ser las puertas. Son aberturas vacías. Solo así pueden cumplir su propósito. En otras palabras, si una persona es demasiado perfecta, es inútil. Si alguien se concentra en evitar cualquier pérdida y se esfuerza por evadirla, es un inútil. Ese tipo de ser humano no es anhelado. Por eso nuestros maestros reales se ven poco deseables. Yo creo que les falta algo en alguna parte. Repito que por eso son alcanzables. Los que son demasiado perfectos no tienen amigos. Sí, las demoras apresuradas llegan al destino. Confucio. Si estás demasiado apresurado, demorarás la llegada al destino. En una de las analectas, uno de los estudiantes le preguntó a otro cuál era un político exitoso. Señor, ¿cuál es la mejor forma de gobernar? Y luego vino la respuesta. No apresurarse. No apresures las cosas para obtener resultados rápidos. No pienses en las pequeñas ganancias. No te obsesiones con las pequeñas ganancias. Es igual que con las pérdidas. Apresurarte te causará demora y tardarás en llegar a tu destino. Obsesionarse con las pequeñas ganancias evitará que alcances grandes logros en tu vida. Eso decía Confucio. Creo que él ya había pensado en un negocio de mercadeo en red. Él dijo que no te apresures a alcanzar maestrías más altas o pienses en acumular dinero con rapidez porque arruinarás todo. Finalmente, la conclusión de la conferencia. Si los socios no confían en sus patrocinadores, la organización se caerá en pedazos. El liderazgo de un patrocinador nace de su responsabilidad, de cumplir su palabra, de su espíritu de bien común y de sus capacidades. Un espíritu de bien común no es sufrir por el grupo, es coordinar por el bien común. Ni una sola persona ha tenido éxito buscando solo ganancias personales. ¿Acaso no buscan el éxito con este negocio? No digo que se sacrifiquen, sino que hagan trabajo de caridad. Busca el bien común y el bien personal, pero perseguir el bien común como tal traerá beneficios a todos los involucrados. Siguiente. Los patrocinadores no pueden ignorar la lista de deseos de sus socios. Algunos socios no pueden cumplir sus sueños de infancia debido a su difícil situación económica. No pisen sus frágiles sueños. Tienen sueños igual que los demás. Si se cumplen sus sueños, prosperará el negocio. De eso estoy hablando, ¿sí? Las 5 virtudes del general que se mencionan en el arte de la guerra. Primera, el general o líder debe ser sabio, debe saber del negocio Atomy. La siguiente virtud requerida en la lista es la confiabilidad. La tercera es la benevolencia. Los líderes deben ser compasivos. Respetar la lista de los deseos de los demás es un ejemplo de compasión. El negocio está condenado sin compasión. El líder debe ser valiente. Siempre, así como el primer pingüino, los líderes deben lanzarse primero al agua. Por último, el líder debe ser disciplinado. La disciplina es diferente a ser estricto. Debe ser justo, imparcial y neutral. Digamos que patrocinas a tu hija y a alguien que no conoces. ¿Harías todo lo posible por ayudar a tu hija, pero nada por el extraño? ¿Eso es ser equitativo? No.
esa línea está destinada a tener problemas. ¿Por qué? Esa persona nueva no es tonta, no es ignorante. Sabiduría, integridad, benevolencia, coraje y disciplina son las cualidades de un líder. Si van a recordar una cosa, recuerden estas cualidades. Les deseo mucho éxito en 3 a 5 años. Muchas gracias.